Sí, bueno, las empresas mexicanas, más allá de tratar de combatir el cambio climático, deben de desarrollar estrategias para adaptarse a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, es de primordial importancia que consideren esquemas de financiamiento y de aseguramiento contra los efectos, por ejemplo, de fenómenos meteorológicos extremos, como pueden ser huracanes, en aquellas, por ejemplo, empresas que están situadas en ciudades costeras, ¿sí? Eh, Establecer alianzas con el sector público para efectivamente ver cuáles son los mejores esquemas de financiamiento y de aseguramiento contra estos fenómenos extremos, ¿sí? Otra manera es establecer cadenas de suministro para poder, en caso, por ejemplo, de desastre, hacer más expedita la respuesta, ¿sí? La adaptación al cambio climático de las empresas debe de estar articulada con los esquemas de política pública en las ciudades, ¿sí? Va a ser muy difícil que una empresa se establezca, por ejemplo, en un lugar que está expuesto al riesgo de fenómenos climáticos si no tiene las garantías, por ejemplo, para poder funcionar bien, maximizar sus ganancias y el capital, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, del otro lado, el sector público lo que tiene que hacer es crear condiciones para, por ejemplo, a través de adecuadas zonificaciones de uso de suelo, conservación de recursos naturales, puedan las empresas invertir y sacar ventajas competitivas a partir de las nuevas condiciones que impone el cambio climático, ¿sí? El cambio climático lo deben de ver como una buena oportunidad para establecerse y desarrollarse, ¿no? En términos generales yo lo veo así, es decir, no es tanto como para combatir, sino deben de considerar estrategias de adaptación para hacerlas más resilientes. Sí, mi experiencia en el IPCC fue muy interesante, muy enriquecedora, porque me permitió dialogar con colegas de distintas partes del mundo. Por ejemplo, yo estuve de autor líder, soy autor líder del capítulo de áreas urbanas, sí, adaptación de áreas urbanas al cambio climático. Compartí el capítulo con otros colegas de Inglaterra, Estados Unidos, África, la India, y pudimos establecer un diálogo constructivo en la medida en que logramos un balance muy, muy bueno en términos de los objetivos, el alcance y el contenido del capítulo 8, ¿sí? La experiencia, además de enriquecedora, es muy útil para las tareas que uno hace en sus países de origen, ¿sí? Eso me permitió abrir horizontes, conocer más literatura, darme cuenta que las maneras en cómo uno entiende el tema tienen significación o tienen importancia a la luz de cómo lo entiende, por ejemplo, otros colegas de otras partes del mundo. Me permitió, digamos, desarrollar trabajo en equipo y así sacar ventajas individuales. Ya me conocen más en otras partes del mundo, saben en qué soy experto y me llaman para hacer distintas colaboraciones. Y algo bien importante es que a través de la evaluación del conocimiento que hicimos durante 4 años, logramos construir una suerte de el estado del arte en temas de riesgos urbanos y adaptación de ciudades al cambio climático. Es decir, va a ser una referencia fundamental ese capítulo para que las personas que quieran entender cuál es el estado que guarda la literatura y el conocimiento en ciudades, adaptación, gestión de riesgos y cambio climático, cuenten con esa fuente de información, con todas las referencias, pero además con la evaluación que se hizo. Lo que hicimos fue evaluar la información y el conocimiento y decir por dónde pudieran ir las cosas, ¿no? No es prescriptivo, pero sí es un insumo muy importante para la toma de decisiones y para las políticas públicas.